Diputados de la bancada Todos citaron autoridades del Ministerio de Gobernación para solicitar información sobre las acciones implementadas para el combate de las extorsiones. El tema de extorsión debe ser tomado desde la perspectiva integral. No podemos ir una institución por un lado y otra institución por el otro. Por eso recalcábamos el tema de las reformas a las leyes que para nosotros son importantes. Por ejemplo, la ley de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en la cual es importante que también puedan optarse ya a la quema no solamente de los chips, sino también a la quema de los email, que eso redirigiría el índice de que los privados de libertad tengan en cuanto al manejo de teléfonos para poder sacar llamadas al exterior. La criminalidad va a ir mutando hacia otras formas y también nosotros tenemos que ir ya avanzando en cuanto a eso y poder también contrarrestar si se hiciere alguna otra vía de telecomunicación o comunicación específicamente de pandilleros o bien de imitadores, en la cual ya no solamente utilicen los teléfonos, sino pueden ser radios transmisores, y también esa debe de ser una forma en la que nosotros ya debemos de ir pensando en cómo limitar esa comunicación. Al respecto, diputados resaltaron la importancia de homologar una ley similar a la de El Salvador, de cero tolerancia a las pandillas, pero adaptadas a la Constitución guatemalteca. Ahora, aquí la pregunta es realmente si ellos se comprometen para poder apoyar una ley antimaras, como la que existe en El Salvador, una ley también anti-extorsiones, que es importante, una ley para que haya vigilancia con la PNC y el Ejército, que consideramos que también es importante, los destacamentos militares que quitaron en algún punto, que puedan regresar a esas áreas rojas para poder devolverle tranquilidad a la población, fue uno de los temas importantes. También nos comprometimos con ellos a que estamos dispuestos a reformar el sistema penitenciario en lo que es en términos legales. Parte de los temas que es bien interesante, y lo decía el comisario, es que no puedan otorgar una medida sustitutiva. Porque, por ejemplo, ha llegado personas que tienen ya antecedentes criminales y los dejan salir, que han entrado y salido 20 veces de las cárceles. Entonces, con esta iniciativa de ley no hay medida sustitutiva para esta gente. Sin embargo, los diputados reiteraron que dentro de la propuesta no se contemplaría como delito el tema de los tatuajes, pues es inconstitucional, sino se basarían en medidas probatorias presentadas por el Ministerio Público. Vamos a ir de lleno con una información también para poder analizar este tema. De hecho, la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial que fue presentada por varios abogados. Esta acción fue tomada contra el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Bajo ese artículo es que fue suspendida provisionalmente la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Hablábamos entonces, Fernando, en estos días sobre pues ciertos aspectos, ¿no? Cómo el tema de los partidos políticos también se busca darle un vínculo o también que entra dentro de la ley de crimen organizado, y mencionábamos, ¿no? Incluso tú lo mencionabas, donde dices, bueno, un partido político no nace con fines delictivos, o sea, es otro su motivo, su razón de ser, pero aquí también, ojo, ¿qué puede pasar entonces en las próximas elecciones, no? Lo hablábamos un poco y precisamente aquí está entonces el cambio que se busca poder hacer para evitar pues estas interpretaciones y que de esta manera entonces los partidos políticos sea usado como una estrategia el invocar este artículo o esta ley para suspender partidos y bueno, tener situaciones al final complicadas de que se puedan ir aclarando legalmente, ¿no? Sí, totalmente. Mira, el derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad es para cualquier persona, individual o jurídica. En este caso fue un grupo de abogados que, al tenor de lo que establece el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, pues consideraban que debería tener un tipo de suspensión a nivel de parte de su contenido en el artículo como tal, y es por eso que te permite la ley establecer o presentar la solicitud de una inconstitucionalidad general, y en este caso es una parcial. ¿Cómo así?
Vamos a conocer todos qué es lo que establece el artículo 82, que es sobre el que estaban los abogados planteando esta inconstitucionalidad. Dice: suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas. Se podrán suspender provisionalmente con autorización judicial durante la substanciación del proceso penal las inscripciones de personas jurídicas. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Obviamente para todo lo que sea en el tiempo en donde se haya podido cometer de cualquier manera un hecho ilícito de los que establece la presente ley. Entonces, este artículo, básicamente, estos abogados planteaban que no debería tener una afectación al partido, al movimiento Semilla, puesto que, obvio, hay un espacio que no cuadra. O es una ley ordinaria y la otra es una organización política que debe ser, pues, protegida, entre comillas, por la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, como lo hemos venido platicando cada noche cuando hacemos análisis y entra alguna resolución de la Corte de Constitucionalidad, Sandy, toda vez la Corte de Constitucionalidad establece una línea jurídica sobre la cual se debe respetar cualquier acción, nos guste o no nos guste a los que podamos estar de alguna manera participando en ese estira y encoge de criterios jurídicos, seamos parte del grupo que busca una pretensión y obviamente la Corte nos diga sí o nos diga no, tenemos que acatar el fallo. Wow. Es parte de vivir en esta República Guatemalteca, en este país democrático, en donde tenemos un órgano de control enfocado y establecido en la defensa de la interpretación de la norma y por supuesto del derecho constitucional. En este caso, la Corte establece que definitivamente no va a tener una consecuencia esta acción presentada por el grupo de abogados. Y el artículo se queda tal y como está al día de hoy, tal y como se los compartí. ¿Por qué? Porque esos abogados planteaban que ese mecanismo de una ley en materia penal, ¿verdad?, le permite a jueces establecer actividades de suspensión a organizaciones y pues se veía que esto no debería ser así, porque las organizaciones políticas, ¿verdad?, deben estar reguladas y normadas en su totalidad por la ley de rango constitucional, en este caso ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, la Corte es tajante al explicar el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece la suspensión provisional mientras dura el proceso, ¿verdad?, para que no exista ningún tipo de actividad que le beneficie a esa organización porque está suspendida y debe acatarse hasta que exista la finalización del proceso en donde el fallo judicial, la sentencia, pues diga sí o no se cancela la existencia de esta organización política, pues hasta ahí se sabrá. Pero en este momento, en este caso, no puede la organización política tener ningún tipo de actividad como tal debido a su suspensión. Ahora bien, ¿qué es lo que este grupo de abogados planteaba? Pero ¿y entonces la ley electoral y de partidos qué? La ley electoral y de partidos políticos establece que la suspensión determina para cualquier organización política ciertos ámbitos dentro de los cuales puede defenderse. Pero como no es un rango o no es materia electoral la que se está conociendo, ahí es donde viene pues el fallo de la CC. No estamos hablando de ningún ámbito de la organización política que vaya enmarcado dentro de su actividad electoral, sino hay una investigación de rango penal en materia penal y se debe agotar esa instancia. Allí es en donde la Corte de Constitucionalidad separa completamente un tema del otro. Los artículos de la Constitución establecen los mecanismos específicos para que en materia electoral las organizaciones políticas tengan sus movimientos, pero en el ámbito penal hay leyes específicas, como en este caso la ley contra la delincuencia organizada, que establece que se podrá suspender esa figura a esa persona jurídica toda vez haya un espacio de investigación en su contra por tenerse la posibilidad de su participación en un ilícito. Hasta que no se finaliza ese espacio de investigación, ese espacio del proceso con una sentencia,
Esto, pues, según la CC, queda así tal y como está hoy en nuestro derecho positivo, que es ese derecho que se aplica todos los días. Y derivado entonces de estas interpretaciones y lo que mencionábamos, ¿no? De que se pudiera utilizar como una estrategia en contra de otros grupos en los próximos años, ¿tú crees que valdría la pena poder hacer una revisión exhaustiva y poder hacer una modificación en este artículo e incluso en esta ley de la delincuencia organizada? Bueno, mira, se puede hacer cualquier revisión a nivel de cualquier ley ordinaria, definitivamente. Se tiene que hacer como establece nuestra misma Constitución para la modificación de una norma jurídica. Deben agotarse esos pasos y naturalmente lo debe generar la parte interesada, la parte de la población, la parte sectorial de nuestra sociedad que esté interesada en promover. ¿Y valdría la pena cambio. hacerlo? Lo que pasa es que realmente aquí estamos hablando de modificar una norma que ha existido desde su nacimiento, la vida jurídica, porque está afectando un criterio o una línea de pensamiento de una persona en especial. Puede ser individual o puede ser jurídica. Y en este caso, un partido se siente afectado por lo que sucede con un espacio de un artículo y entonces promover el cambio. ¿Qué sucede? Dentro de 4 años, 5 años, que ese partido ya no esté en gobierno, entra otro y esa afectación pues ya no es la misma, entonces ¿qué? Lo vamos a cambiar y regresarlo a como estaba antes. Ese es el grande de los peligros de cambiar normativa que realmente esté afectando a un pues, pequeño grupo de la sociedad. Cuando estableces que hay una participación colectiva que va enfocada a solicitar, miren, esto nos tiene a toda la población mal y estamos reuniendo las firmas que establece la Constitución para que haya una iniciativa de ley y se conozca la modificación a una norma. Perfecto, pero en este caso, pues habría que ver cuáles son las partes interesadas en hacerlo y si esto pudiera tener realmente un espacio de una modificación a una norma jurídica. Y llama la atención porque la verdad es que pues no es que se den constantemente estos casos, ¿no? Claro. En este específicamente se da que lleva entonces a una serie de interpretaciones, pero también de impases en cuanto a lo penal, a lo que indicaba el Tribunal Supremo Electoral, a lo que ha indicado la Corte de Constitucionalidad. Y vemos entonces cómo en un tema que es político por una organización política está metido el tema penal, ¿no? Como con el juez Freddy Orellana, que lleva este caso y que desencadenó entonces la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla. Y esto entonces hace analizar y pensar, bueno, realmente es una debilidad. ¿De qué? De la ley se interpretó mal, ¿qué está pasando acá? Considerando de que tampoco es que se dé constantemente y que en otros años tampoco se hayan presentado casos como estos. Claro, mira, el juez, sea quien sea, es un ser humano, hombre, mujer, que está ahí, pues obviamente con una alta preparación en el conocimiento de la norma jurídica que establece la materia sobre la cual su judicatura trabaja todos los días, pero es un ser humano. Y como seres humanos no podemos estar exentos de la equivocación. Nadie es perfecto sobre todo en la interpretación de una norma jurídica. Ahí es donde, pues lo hemos platicado siempre, existen toda la vida. Cuando hay una norma de por medio, 2 pretensiones. Una quiere una cosa y la otra quiere otra. Sencillo. Y el juez jamás va a quedar bien con las 2 partes. Va a quedar bien solo con una. Va a quedar bien solo con una. Y con esa parte procesal en donde el fallo le beneficie en lo que está solicitando o bien le deniegue lo que estaba peleando con la otra, pero ese es el beneficio, pues la otra parte va a quedar molesta. Ahí es donde tenemos que entender que la norma jurídica, nos guste o no nos guste, es así como se hizo, se creó. La certeza jurídica hoy por hoy de un país descansa en toda esta normativa legal que es lo que encuadra nuestras relaciones interpersonales como miembros de una sociedad llamada Guatemala. Y definitivamente habrá normas que no vayan totalmente enfocadas a mi beneficio, pero no por ello, pues naturalmente voy a estar peleando que la quiten porque me está afectando, ¿verdad? Así es como está establecida y es parte de cómo se interpreta la ley hoy por hoy aquí en nuestro país. Bueno, ese es el seguimiento entonces al caso que le presentamos en cuanto a esta propuesta para modificación de esta ley contra el crimen organizado. Este es el segundo análisis que tenemos para ustedes y con esta intervención también despido a Fernando Prera.
Que descanses, Fernanda. Muchas gracias, Andy. Un placer saludarte como siempre. Amigo y amiga televidente, le deseo el mejor de los descansos y mañana a continuar con sus labores. Vamos a ir a una pausa en este momento. Regresamos con noticias internacionales. Andrés Estrada está listo.